Radio WAPS 1180 AM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenido y bienvenida a su programa Dosis Filosóficas. Le agradecemos que nos acompañe un jueves más a la 1 en punto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula el programa Los problemas de la filosofía. Y antes de querer ver de qué va el programa como tal, me presento, mi nombre es José León y también cedo la palabra a mis compañeras para que también se presenten. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Italia Silva. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, aquí nos encontramos guardando la sana distancia en algún lugar de alguna casa en esta pequeña ciudad de cuyo nombre no me puedo acordar. Mi nombre es Arely López, buen provecho de nuestra dosis de cada jueves. Y bueno, ya han visto en los programas pasados cómo hemos estado hablando justamente de esta labor, no tanto como temas específicos o conceptos específicos, sino de la labor de la filosofía y sus consecuencias, como el programa pasado de la filosofía y su sombra. Y ahora pues toca hablar de los problemas de la filosofía, que también podría parecerse un poco a qué es lo que se hace en filosofía y, o sea, qué es lo que trata la filosofía. ¿A dónde apunta el candil, pues, no? O sea, si la filosofía siempre genera una sombra es porque se está dirigiendo a algo. Y este programa es un poco la contracara del programa anterior, pensando qué tipo de circunstancias, qué tipo de líneas la filosofía anda persiguiendo, ¿no? Si la filosofía es el amor a la sabiduría, el apego, ese querer estar cerca de qué queremos estar cerquita. De eso va un poco, ¿no? No sé si hay alguien de ustedes que quiera abrir boca. Yo recurrí a muchos documentos para el trabajo del día de hoy y entre esos una persona definía los problemas de la filosofía como estas preguntas que se hace el hombre. O sea, los problemas como preguntas y las corrientes filosóficas serían las respuestas a estas preguntas. Creo que es un primer acercamiento. Un excelente primer acercamiento, claro que sí, porque como humanos estamos constantemente viviendo hasta que la circunstancia nos amerita lo contrario y inevitablemente perecemos, ¿no? Pero entre que nacemos y perecemos, andamos todos aquí en el mundo y llegan algunos momentos en esta vida en que nos preguntamos cuestiones que tal vez nos sacudimos y decimos, bueno, no, ¿por qué ando pensando esas cosas? Pero cuando lo socializamos con las demás personas, nos damos cuenta que no son tan peculiares, es decir, que sí hay ciertas líneas comunes, pareciera, a todos los que andamos por aquí humaneando, diría, ¿no? El doctor Salmerón, allí en la escuela. Son esas grandes preguntas de la vida, y grandes no porque nos aplasten, aunque bueno, tal vez aquí José León diría que sí nos aplastan, pero más que el que nos aplasten, porque de repente nos detenemos y la pregunta está ahí. Sí, de hecho, creo que tratar a la vida, una disciplina que se encargue de tratar con la vida creo que es una tarea muy peliaguda, porque te estás enfrentando con tu existencia y con lo que te rodea. Porque yo sostengo que la filosofía, como cada disciplina, predispone al practicante de la disciplina en cuestión a ciertos compromisos, o sea, lo condiciona a ciertos compromisos o lo hace firmar cierto contrato. Por ejemplo, quien estudia física, yo estoy pensando en mi hermano, el espacio es distinto para un físico que para un sociólogo, y es muy distinta la vida para un poeta que para un filósofo.
Y lo que tiene la filosofía de hasta de peliagudo, y una vez una chica en la universidad, en el área de fumadores, me decía que ella le tenía miedo a la filosofía porque podías caer, así como por accidente, en problemas existenciales. Y a propósito lo digo por Bertrand Russell, en Los problemas de la filosofía, aquí está, es un pequeño libro, y empieza preguntándose, por ejemplo, por las cosas que lo rodean y la materia. Entonces la filosofía tiene la facilidad, o tiene, diría yo, hasta la exigencia de que puedas preguntarte de forma honesta si lo que te rodea siquiera existe. Y no tratarlo como algo como una ficción, como algo que hipotético, o como, ya diría una persona que hasta sienta adversión por la filosofía, por una fumada. Sino más bien preguntarte en serio, fuera de lo que tú percibes físicamente y puedes ver y palpar, si en verdad la materia existe, y si existe, ¿qué es? ¿Qué es, por ejemplo, lo que el físico podría presuponer? La materia existe y lo que yo estoy haciendo es descubrir o desentrañar lo que de hecho está ahí. Y el filósofo, o cuando ya se trasciende la filosofía o la filósofa, ya se pregunta hasta sus últimas consecuencias si lo que está ahí en verdad está ahí. Aunque pueda parecer obvio que sí está. Claro. Bueno, yo quería mencionar algo antes, pero ya que agarraste este rumbo, revisé en varios trabajos, hablan sobre lo mismo, y decía que los dos grandes problemas de la filosofía, aquí solamente mencionaban dos, era el cómo conocemos, si es que conocemos, y si primero es ahorita que dijiste la materia, o sea, si primero es el objeto cognoscible antes que el sujeto cognoscente, o si primero es el sujeto cognoscente y luego es el objeto cognoscible. ¿Qué es primero, yo o la mesa que estoy viendo? Yo la cosa que, ajá. Y le digo, eso lo encontré en múltiples trabajos, y encontré que las dos respuestas eran dos corrientes irreconciliables entre ellas, contrapuestas, que es el materialismo e el idealismo. El materialismo dice que primero es la cosa y luego es el sujeto. O sea, la cosa existe independientemente de que nosotros la conocemos, y hay diferentes tipos de materialismo. Materialismo social, materialismo histórico, y el idealismo, que es el contrario, dice que es el pensamiento, o sea, primero es la conciencia y luego es la existencia de lo demás. O sea, primero pensamos y luego existen las cosas, y que casi no podemos conocer, y si conocemos son fracciones de la realidad. Bueno, el caso es que entre esas interpretaciones de quién era parte de la corriente materialista o idealista, encontré que los presocráticos forman parte del materialismo. Por ejemplo, ¿no? Ellos dicen que cuando hablan del arjé, la esencia primera de todas las cosas. Por ejemplo, Tales de Mileto va a decir que el agua, otro va a decir que el aire, luego que el fuego, que son sustancias que están en todas las cosas desde un principio, aunque ya todo esté separado. Entonces pensaba primero en esto, pues en estas dos posturas. Y aquí tenemos, hablando justamente para que quede muy claro respecto al programa, los programas de la filosofía, aquí tenemos dos ramas de la filosofía. Una sería la metafísica, que se pregunta por la realidad, o sea, por el amplio concepto de la realidad, si lo que está, sí está, si lo que se ve está. Y la otra sería la epistemología, que sería a grandes rasgos la teoría del conocimiento, y saber si lo que existe, si es que existe, si puedo conocerlo y qué tanto puedo conocerlo. Porque yo quizás pueda conocer sus dimensiones, pueda conocer su peso, su densidad, si se puede rayar o no. Y otra cosa es que tenga otra dimensión que yo ni siquiera como humano esté provisto para conocer el objeto en cuestión. Aquí están dos, la metafísica y la epistemología. Y de ahí mismo se derivan otras, porque por ejemplo, una vez que llegas a la epistemología, de ahí te vas a la lógica. Claro. Por ejemplo, que es otra corriente. Sí, y también, no solo eso, porque una cosa es conocer algo y otra cosa es expresar lo que conoces de ese algo, y saber de qué naturaleza es lo que sabes, porque puedes conocerlo,
puedes saber qué es, puedes conocer el objeto, puedes creer algo de él, puedes imaginar algo de él, puedes soñar algo de él, puedes hacer, hay muchas cosas. Por complejos, la filosofía es compleja. Una cosa tiene que ver con la otra. Sí, sí, pero yo antes de pensar en todo eso, pensaba justo en lo que hace Sabater en este libro de las preguntas de la vida. Aquí está el libro. Bueno, este libro en realidad es un compendio de 3 libros de Fernando Sabater en uno. Trae Ética para Amador, Política para Amador y el libro de las preguntas de la vida. Y el primerito punto, el primerito problema que plantea es justo el último paso por el que todos los humanos pasamos, ¿no? Todos vamos a pasar por ahí. Nadie lo podemos conocer hasta que lleguemos, aunque sepamos de él. Cito: recuerdo muy bien la primera vez que comprendí de veras que antes o después tenía que morirme. Debía andar por los 10 años, 9 quizá. Eran casi las 11 de una noche cualquiera y estaba yo acostado. Mis 2 hermanos que dormían conmigo en el mismo cuarto roncaban apaciblemente. En la habitación contigua mis padres charlaban sin estridencia mientras se desvestían y mi madre había puesto la radio que dejaría sonar hasta tarde para prevenir mis espantos nocturnos. De pronto me senté a oscuras en la cama. Yo también iba a morirme. Era lo que me tocaba, lo que irremediablemente me correspondía. No había escapatoria. No solo tendría que soportar la muerte de mis 2 abuelas y de mi querido abuelo, así como la de mis padres, sino que yo mismo, no iba a tener más remedio que morirme. Qué cosa tan rara, tan terrible, tan peligrosa, tan incomprensible, pero sobre todo, qué cosa tan irremediablemente personal esa de morirse. Una de las grandes preguntas de la vida, que es también una de las grandes preguntas de la filosofía, es ¿qué onda con la muerte? Y creo que también está muy relacionada con los inicios de la ética, por lo menos desde Occidente, de cómo vivir también. No solo cómo morir, o sea, la muerte en general, la muerte, sino también la vida, o sea, cómo el buen vivir. Yo por ejemplo, utilizaría o sea, esto que se hacía en el periodo de los presocráticos, para ir entendiendo más el programa. ¿Cuál era la problemática en este tiempo? Porque ¿en dónde vivimos? ¿En qué vivimos? O sea, hablando del tiempo y del espacio, o sea, ¿en dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuántos somos? Que tiene que ver con esos problemas de cosmología. Y, por un lado está la problemática, ¿no? ¿En dónde estamos? Y puede ser que muchas personas tengamos la misma pregunta, o sea, es una problemática común. Pero hay otro problema dentro de ese mismo problema, que es que las respuestas varían. Y tenemos el claro ejemplo de esto del Arjé, que uno dice que es el agua, el otro que son los átomos, los atomistas. O sea, es como un problema, está un problema, pero aparte surge otro problema porque hay múltiples respuestas. Sí, adelante. No, nomás decir que los criterios bajo los cuales pueden medirse, valorarse o jerarquizarse las respuestas son este metaproblema, ¿no? O sea, a partir de qué criterios yo puedo establecer qué es la felicidad para el humano, ¿no? Si la felicidad es tener amigos, si la felicidad es darle rienda suelta a los placeres, si la felicidad es no ser esclavo de tus emociones. O sea, las respuestas varían. ¿Y cuál es la unidad de medida para evaluar los criterios de esas respuestas? Pues, de hecho, ahora que ya todo el mundo sacó su libro, yo revisé el capítulo 1 de Historia de las Doctrinas Filosóficas, Raúl Gutiérrez Sáenz. En el programa pasado, José y yo hablábamos de que él recomienda el libro de los problemas de la filosofía como una introducción, a un acercamiento a filosofía. Yo recomiendo este. Pero concluimos
para quién es el libro, o sea, para quién sí, para quién no. Yo te dije que para este libro tienes que tener un cierto bagaje. Para el de Russell. Sí, para este no. Creí que habíamos concluido que el de Science era para quien quiere conocer la filosofía de forma general y que... Por eso lo recomiendo como un primer... como acercamiento. Lo que pasa es que tú, Italia, crees que el primer acercamiento debe ser panorámico, ¿no? Que debe tener... Sin tener un bagaje antes, sin tener que recorrer un diccionario si estoy leyendo a Russell. Y en el caso de José León, si no me equivoco, tú lo que consideras es que deben abordarse los problemas eje antes de esta panorámica de la tradición. Es para saber si vas a entrarle o no vas a entrarle, pues. Ok. Como justamente empieza, y aquí con eso termino, con preguntarle sobre la naturaleza. Bueno, primero si existe o no la materia y luego sobre la naturaleza, me parece un problema suficientemente fuerte, diría Areli, telúrico, como para saber si vas a entrar o no vas a entrarle. ¿Esto es lo que hay? No, pero ¿cómo saber si le vas a entrar o no si no le estás entendiendo? A mí, o sea, ¿cómo se lo vas a poner tan difícil? No creo que sea tan difícil. O sea, sinceramente no creo que sea tan difícil. No lo sé, no lo creo viniendo. Bueno, tienen ya varios programas. Ustedes no han visto la cantidad de detrás de cámaras que yo he visto con esta discusión. Se han tomado vasos de agua de Jamaica, obviamente en esta discusión pura agua de Jamaica y cafecito. Pero creo que son, coincido, dos maneras diferentes de abordar las grandes preguntas de la filosofía, porque podemos abordarla a partir de estos problemas ejes, perdonen la moto, estamos grabando, de estos grandes problemas eje, de estas sensibilidades telúricas, o podemos abordarla a partir de una perspectiva panorámica que nos muestre los desarrollos de la tradición, ¿no? Y no me harán elegir si con melón o con sandía. Yo ya dije que quiero tutti frutti. Todas las frutas denmelas a mí. Ok, bueno, en este libro el primer capítulo se llama Los problemas de la filosofía y sus características. Entonces tiene un apartado que se llama Los problemas por su objeto. Y dice que hay 3 características problemáticas en la filosofía, ahorita que tú lo mencionabas. Uno es la fundamentación. Todo el tiempo tenemos que fundamentar y justificar en razones nuestra tesis. Y es una problemática que tiene que estar latente todo el tiempo. La universalidad. Que lo que nosotros digamos, la tesis que nosotros sostenemos, qué tanta extensión o qué tanto abarca a todos. Y la tercera característica problemática, dice Science, que es el humanismo, que lo que nosotros estamos diciendo y abarcando sea enteramente humano o que tenga que ver con problemas humanos. De la condición reales. Humana, sí. Claro. Muy bien. Y mientras tanto, Russell lo que hace es otra cosa, ¿no? Sí. A saber. Que es que hay una diferencia es que ya se mete con el problema en general, pues. No lo presenta, sino que se mete al problema directamente y empieza a desglosar. Entonces, pues hay diferencias claras y distintas entre mostrar y meterte a problemas. Una cosa es conocer la historia de la física newtoniana y otra cosa es meterte con las fórmulas directamente. Y creo que un acompañamiento, o sea, alguien que está dispuesto a estudiar filosofía, no solo a visitarla de vez en cuando y saber y no practicarla, alguien que quiere meterse a los problemas tiene que ir practicando, pues. Okay. Que también podrían ser los diálogos de Platón, que ya empieza a ver como esta dialéctica, sí, ¿estás seguro? Dialógica. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues sí, estoy de acuerdo. Entonces lo que tú estás diciendo es esto, sí, estoy diciendo eso. ¿Seguro? Entonces también podría ser una introducción, pero creo que esto es más, retumba más, pues creo que puede marcar más. Porque a Sócrates termina diciéndole casi siempre que sí, es como, pues según como me lo expones, sí. Según como me lo estás diciendo, pues tienes razón. Sí, pues es muy tábano, pues es latoso, es como una mosca.
no puede uno soportar, ¿no? Tanta presión. Y yo no le veo ningún defecto a tener que consultar un diccionario, para eso están. Digo, o sea, tenemos internet, podemos poner qué significa ecuánime. Y ya, ecuánime. Ya. Ya dejen de pelear respecto al mejor libro para aproximarse a la filosofía. Es la tercera llamada que les hago. Tercera. José. Por favor, sigue peleando. Discúlpenlos, público inteligente y conocedor, pero es que esta reña ya se nos está pasando de cuece, ¿no? Y fíjense, a mí me gusta empezar por el contrario. Es decir, los tres grandes libros que me han atrapado respecto a la filosofía en muy diferentes edades, con muy diferentes vivencias, comienzan hablando de la muerte para poder hablar de la vida. Sobre todo me llama mucho la atención que una de mis novelas favoritas, La elegancia del erizo, comienza con una niña de 12 años, Paloma, que decide que cuando cumpla 12 años se va a quitar la vida, ¿no? Y empieza a decir por qué se va a quitar la vida y comienzan una serie de reflexiones filosóficas respecto a la vida de Paloma y a la planeación de su muerte y cómo en el transcurso de su decisión hacia los 12 años fatídicos acontecen un par de personas adultas que le hacen notar al final que no es tan importante saber que vamos a morir porque ya lo sabemos, sino qué hacemos con la vida antes de que nos llegue la muerte. Y entonces en ese qué hacemos con la vida vienen esas grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿Cómo vivimos juntos? ¿Qué es el poder? ¿Por qué nos estremecemos? El escalofrío de la belleza, diría Sabater. Que todo esto se atraviesa también por qué es lo valioso. ¿Qué es lo valioso? ¿Qué tipo de valor, no? Estamos hablando de fondo, estamos hablando de forma, estamos hablando de circunstancia, estamos hablando de qué estamos hablando, bajo qué criterios esto puede ser abordado. Yo creo que, o sea, al momento de conocer estas grandes preguntas, nosotros o ustedes con nosotros, nos damos cuenta de cuáles son los temas que se abarcan dentro de filosofía, porque a lo mejor uno no tiene en cuenta que todos este tipo de preguntas se ven en filosofía. Hace rato lo decíamos, por ejemplo, con educación. Estábamos hablando de un filósofo que su corriente es la educación y no se mencionan en estos libros, pero sabemos que es una problemática, sabemos que es un tema dentro de filosofía. Entonces, por ejemplo, hacer la pregunta de cómo debería actuar el hombre, que todos en casa en algún momento nos preguntamos si lo que estamos haciendo bien o es mal, pues trata de ética y eso estamos viendo en filosofía. ¿Qué es el hombre? Es antropología y eso lo vemos en filosofía, o sea, conocer todos estos temas que abarca la filosofía. ¿Qué es ser humano, no? O sea, cuando decimos es que este no es humano, pues entonces, ¿qué es? Porque claro, tiene 2 ojos, 2 pies, 2 Sí, me explico. Bestia o Dios. Sí, es bestia o es Dios, porque hombre no es, dijo Aristóteles, ¿no? El animal que vive, el humano que vive solo es Dios o es bestia, pero humano no es, dice Aristóteles al principio de su Política, ¿no? Entonces, ya cuando nos empezamos a preguntar sobre cómo nos organizamos, qué es lo propio de ser humano, por qué la forma genera sensibilidades independientemente del fondo de las cosas, todo este tipo de problemáticas, ¿no? El tiempo, cómo nos representamos el tiempo, de qué manera nos sucede o le sucedemos al tiempo, es un círculo, es una línea, cada cumpleaños, ¿no? Hay quien cumple años y está pensando en una línea que va del pasado hacia el futuro, ¿no? En una suerte de camino, mientras hay otros donde me incluyo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho pensarlo en círculo, ¿no? Terminé de darle otra vuelta al sol. ¿Qué sucedió durante esta vuelta al sol? ¿Y de qué manera considero
que es digno de ser vivido si le sobrevivo a mi cumpleaños en la noche, ¿no? O sea, ¿cómo voy a continuar? Y también la filosofía se encarga de tratar tanto el todo, o sea, toda una unidad de algo y sus partes. Me explico. Podría, por ejemplo, preguntarse por la mejor forma de gobierno y se resuelve que es la democracia. Pero la democracia tiene factores al interior de sí. Entonces hay quien teoriza sobre el poder, quien organiza sobre la idea de comunidad, sobre la idea de, no sé, Equidad. de equidad, de igualdad, de tolerancia. Todos estos, y son partes de todo, de un todo. Entonces también se encarga de esto, de la generalidad, de una unidad de cosas y de las partes que componen al todo. Pues yo tengo aquí unas preguntas que se fue haciendo el hombre en sentido cronológico en la historia y sus respuestas como las corrientes. Por ejemplo, ¿dónde vive el hombre? ¿Por qué vivimos en este planeta? Es la cosmología y los presocráticos. ¿Qué le rodea al hombre? Es la ontología, el estudio de las cosas y el ser de las cosas. ¿Qué es el hombre? La antropología. ¿Cómo actúa el hombre? Ética. Cómo trasciende el hombre, la metafísica o el problema del absoluto, o sea, la esencia o la existencia de Dios. Un saludo a Miguel Ángel, por cierto. Saludos, Miguel Ángel. Después viene la epistemología, cómo conoce el hombre, la lógica, cómo razona el hombre, la estética, cómo se expresa el hombre, y la política o sociología, cómo se organiza el hombre. Son las preguntas en sentido cronológico o las corrientes que han ido saliendo a lo largo de la historia. Y de hecho es muy común escuchar cómo la gente dice, tengo una crisis existencial. Y creo que auténticamente sí se han tenido, aunque comúnmente no coincida lo que sienten o lo que dicen sentir con la forma en que lo conceptualizan, pero creo que todo ser humano se ha preguntado quién es y qué hace aquí. Este sentimiento de gratuidad, de que algo es gratuito porque uno no decidió nacer y vamos a morir. Entonces, sí. Yo vi que la pregunta del qué es existir está dentro de la metafísica, pero también pensaba en el pesimismo. O sea, me acordaba de Schopenhauer, pues, y decía, bueno, entonces, ¿en dónde? O sea, es que es de ahí donde les digo que de un problema se deriva otro. O sea, está la metafísica, el existencialismo, luego el pesimismo. ¿Por qué hay algo en vez de nada? O si la vida tiene sentido o no. Claro, si la vida tiene sentido o no. Cito, y es que en cada uno de nosotros cualquier rasgo natural, entre comillas, está siempre contaminado por la cultura y viceversa. Nada más natural y universal en los humanos, como en el resto de los animales, que la necesidad de comer. Pero nadie come sin someterse a pautas culturales, reverenciar modas gastronómicas, elegir o rechazar alimentos de acuerdo con hábitos adquiridos. Es natural tener que alimentarse, pero siempre nos alimentamos culturalmente. Que se lo pregunten si no a los supervivientes de aquel accidente aéreo en los Andes, que tuvieron que optar entre devorar los cadáveres de otras víctimas o morir de inanición mientras esperaban ser rescatados. Incluso si se hubieran visto obligados a sacrificar finalmente a alguno de entre ellos para seguir alimentándose, seguro que lo hubieran echado a suertes, en lugar de elegir al más gordito como sería, entre comillas, natural. Claro. ¿Bajo qué criterios estamos hablando de construcciones y bajo qué criterios estamos hablando de algo que sea inherente y solo inherente a los humanos, ¿no? Creo que ese también es una de las grandes preguntas de la vida y de los grandes problemas de la filosofía. ¿Qué lugar en el universo estamos, en qué lugar del universo estamos colocados? No solamente respecto a otros humanos, sino respecto a otros seres no vivientes y vivientes. ¿Qué relación sostenemos con el bios al cual pertenecemos y que en diferentes épocas, en diferentes transcursos del tiempo nos hemos ubicado enajenados del bios o al interior mismo de él? Toda esta estructura
es algo ajeno a la naturaleza, entre comillas, o más bien forma parte de la diferencia específica de este animalito peculiar que está dentro de la naturaleza misma, que es el animalito humano. Que sería también parte de filosofía de la cultura. Es el tema nuclear de filosofía de la cultura, justamente. Pues yo pensaba en el problema que existe cuando una persona hace algo y piensa que es natural. Por ejemplo, no sé, alguna cultura, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Tengo entendido que son sagradas las vacas, pues, no se comen. En la India. Sí, es Oriente, En la ¿no? India, sí. Sí. Y Pero por ponerle un país, pues. Ok, gracias, en la India. Entonces aquí en México pues no las comemos. Y pensar que algunas cosas, o sea, el problema está en pensar que hacemos algunas cosas y que es natural, cuando no, cuando hay criterios culturales de por medio. Y hasta dónde llegan estos criterios culturales y si hemos descubierto algún criterio que trascienda las culturas y que no sea exclusivo, ¿no? Porque hay también posturas que podrían discutir que la afectividad nos es propio a los humanos, pero el que algo sea propio no necesariamente quiere decir que es exclusivo. O sea, hay rasgos que compartimos con los demás seres vivos y rasgos que creemos que solamente nosotros tenemos. Y que sea propio no quiere decir que sea natural tampoco. Exactamente. Sí. Vaya, pues, ¿qué problemas trae la vida y qué problemas trae la filosofía? ¿Qué problemón? Y sobre esto me gustaría hacer una pequeña acotación que debimos haber hecho al principio, pero que no la hicimos. Sería como ¿cómo es este programa que he estado viendo últimamente? Punto de color, creo que dice, ¿no? Una cosa así. Punto de color. Dato de color. Dato de color, gracias José León. Dato de color. La palabra problema, en el uso coloquial del lenguaje, nosotros solemos entenderlo como algo adverso. Suele tener una connotación negativa. Cuando te dice a tu amiga, no, pues ¿cómo estás ahorita? No, pues la verdad es que tengo un problema, ¿no? Y ya te dijo que tiene un problema y ya dices, a ver, deja pongo el café, ¿no? Platícame qué rollo. Digo, para quienes tomamos nomás cafecito, pues. Y tiene una connotación negativa, cuando en realidad la palabra problema viene de las voces provello, que quiere decir salir al paso. El problema es algo que te sale al paso, es decir, que vas tú transcurriendo, que vas caminando y que sucede en tu camino, aparece en tu camino. No necesariamente tiene una connotación negativa. En muchas ocasiones incluso te puede ayudar a aprender y a ver las cosas, a ver la vida, a ver las circunstancias desde otra perspectiva. Claro, el detenerse en el camino te puede ayudar a ver no solo hacia adelante, sino ver hacia los lados. Detenerte también. un poco y ver. Y tomar aire y tal vez descubrir que hay un poco de agua fresca por ahí cerca. Entonces, los problemas de la filosofía no quiere decir que los estudiosos y las estudiosas de filosofía estemos con dolor de cabeza todo el tiempo. Eso es aparte, eso tendrá que ver con el temperamento de cada quien. Pero los problemas de la filosofía en realidad apela a estos asuntos que nos salen al paso. No me parece gratuito que Sabater le haya llamado las preguntas de la vida a este libro y no las preguntas de la filosofía, ¿no? Y que dentro de las preguntas de la vida, en el núcleo de estas preguntas, emerge desde ese núcleo la inquietud filosófica, el amor a la sabiduría, el perseguir la verdad. Yo pensaba ahorita que dijiste, no, sin una connotación negativa, por ejemplo, cuando alguien está haciendo su tesis y te preguntan, o sea, ¿cuál es tu problemática? Y que, como dice aquí, que es fundamental, ¿cuál es tu problemática? Puedes justificar esta tesis. Y que no tiene nada que ver con algo negativo, con algo cruel. Aquí hay una cita que es con la que inicia Sainz el capítulo y dice: preguntas inquietantes acerca de la verdad, el ser, la existencia auténtica, el absoluto, la trascendencia del espíritu, el bien y el mal, es hacer filosofía.
De hecho, creo que podría sintetizarse por así, o sea, a muy grueso modo, con la pregunta ¿qué es? O ¿para qué también? O sea, hay varias preguntas en realidad, pues, pero creo que la básica es ¿qué es? ¿Qué es eso? Sí, como pregunta que trasciende. O sea, como ¿qué es filosofía? ¿Qué es verdad? ¿Qué es falsedad? ¿Qué Pero es error? que no, porque Dale. aquí hay posturas diferentes. Sigan peleando, palomillas, sigan peleando. Entonces Russell Porque dice... hay algunos que buscan el por qué y el para qué, y el otro el qué y el cómo, y es completamente distinto. Punto para Italia. Por eso dije... ¡Limpio! A grueso modo. Ah, sí, perdón. Porque creo que no puedes pasar el para qué y el cómo si no sabes el qué. Porque pues creo que la primera pregunta es el qué. De qué es lo que está ahí antes del para qué y el cómo. Es el primero el qué es. ¿Qué es esa cosa del closet? ¿O cómo dice la película esta infantil? ¿Cuál? La de esta, ¿sí puedo decir nombres de películas? Sí. La de Monster Inc. ¿Qué es esa cosa en el closet? No, deja esa cosa horrorosa ahí. O verás. Bueno, ok, bueno, algo así iba, ¿no? Pero ya ando desvariando por el pleito que traen estos. Pero sí, efectivamente, recordemos que una de las distinciones que hacemos de la disciplina filosófica o del conocimiento filosófico respecto al conocimiento científico es que mientras la ciencia tiende a hacer un concatenamiento, un encadenamiento de causas y de efectos, la filosofía tiende a buscar razones primeras, principios primeros, fines últimos y también procesos análogos, es decir, procesos o ciertas estructuras entretejidas que tengan en común algunas vivencias, algunas experiencias, algunas reflexiones. Puede que tal vez a algunos estudiosos de filosofía no nos interese tanto saber los orígenes, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió? Que si somos buenos o malos por naturaleza, ¿no? Que alguien se lo preguntó. Tal vez no nos interesa tanto. El qué y el cómo. El primer principio y el fin último, pero sí nos interesa ver las coincidencias en las formas en que se expresa el ser, en qué coincidimos, en qué disentimos, si esas disidencias son irreconciliables, cuáles excluyen a otras, cuáles permiten cohabitar diferentes manifestaciones del ser, ¿no? La identificación de la nada. La nada es una falta de ser o es otro modo de ser o es una ausencia de ser. También esos son problemas de la filosofía y que se atienden, por ejemplo, a partir de la ética. El bien es algo, el mal es otra cosa diferente o el mal es solo la ausencia de bien. Sería uno de estos grandes problemas de la filosofía, específicamente de la ética. O sabes que también vi que en estética se busca, o sea, dar razón del arte y de lo bello. Pero en estética no solamente lo bello, también es lo feo. O sea, que digan pues que la estética es el estudio del arte y de lo bello, pues lo limita. Porque creo que también es la fealdad, no solamente lo bello. Y también la experiencia que se tiene de ello. O sea, la sensibilidad del impacto múltiples estético. tipos, la psicología del artista, todo eso, pues, pero, o sea, decir que nada más es el estudio de esto, pues, no. Del genio, la figura del genio también. Ajá. El escalofrío de la belleza, diría Sabater, ¿no? La voluntad artística, La voluntad diría artística. Riesch. Pues bueno, el tiempo se nos fue como agua. Estos dos seres siguen aquí polemizando. Seguramente habrá mucha tela de dónde cortar. Voten quién gana. Vamos a lanzar una encuesta por dosis filosóficas. Vamos a armar ahí una tanda a ver quién queda. Ahorita ya se anotó un punto magistral Italia. José León, estoy segura. Está sesgada. Está sesgada porque... Está sesgada, son amigas, ¿no? Pero se nos ha ido el tiempo como agua. No queremos despedirnos sin antes dirigir algunas palabras finales. José León, ¿nada? ¿Ni saludos? No.
Bueno, yo antes de despedirme me traje este libro, no lo he terminado de leer, pero por si alguien lo quiere leer, se llama Problemas Fundamentales de la Filosofía y va de estos mismos temas que estamos hablando, de Georg Simmel. Georg Simmel, ok. Muy lindo. Y es todo, por si alguien lo quiere revisar y pues nada, gracias por acompañarnos en un programa más. Saluditos. Saludos a mi novio. Saludos a su novio. Muy bien. Bueno, yo sí quiero tomar un tiempito para agradecerles mucho que estén con nosotros un programa más, para decirles por favor que no dejen de expresarnos sus inquietudes, de qué temas quieren que platiquemos acá, en este pequeño cuarto, en esta pequeña ciudad de cuyo nombre no me quiero acordar. Saludos muy especiales a nuestros seguidores fieles. Tenemos por ahí a Rubén, que siempre está al pendiente. A David. Tenemos a David, que siempre está pendiente. Saluditos. A la doctora Mónica también. La doctora Mónica, que siempre está pendiente. Madrina, un beso. Madrina, un beso también. ¡Ah! Sí es cierto, la escogieron como madrina de generación. Híjole, me voy a tener que pelear su amor. Saludos también a Candelaria Yáñez, que siempre nos está viendo. Cande, A Malaicota. un abrazo afectuoso. A Malaicota, a Eli Lozano. Eli, te amo cada día más desde el primer día que te conozco. Y nada, déjenos por ahí en la página si quieren que les mandemos saludos, si Un quieren tema. que hablemos de algo en especial, si creen que va a ganar Italia o va a ganar León, Ella está polémica. siendo juez y parte, así que no puede votar. Ella es juez y parte, no puede. No es cierto. Es injusto. Yo no puedo ser juez y parte, yo nomás ando aquí de referee promocionando la polémica. Yo soy Arely López. Mi nombre es José León. Italia Silva. Y esto fue Dosis Filosóficas. Adiós. Adiós. Bye. Bye.